Bueno, y está ya con nosotros Juan Manuel Sardain. Espero haberlo dicho bien. José Manuel. José Manuel. Perdón, puse Juan Manuel yo, ese error mío. José Manuel Sardain, él es experto en reclutamiento, fue líder, el líder de reclutamiento para la consultora McKinsey, que es de las grandotas. Así que bienvenido, José Manuel. Muchas gracias por tenerme acá. Qué gusto. Oye, a ver, cuéntanos un poquito para que nos pongan en contexto. Vir, ponnos en contexto. Uno busca chamba y es bien complicado cuando te dicen, sí, claro que sí, pásale por acá, vamos a entrevistarlo. Y hay unas preguntas que uno no tiene la menor idea de cuál es la manera correcta de... O sea, me gustaría ser honesta, pero estoy segura que tal vez hay una manera correcta de contestarlas. Sí. Claro, es que creo que muchas veces cuando pensamos en una entrevista, llegamos y pensamos que la entrevista es el momento que me están entrevistando, que me están haciendo las preguntas. Okay. Pero como analogía, imagínense que ustedes van a construir el edificio más grande de México. ¿Qué necesitas hacer primero? Antes de empezar a levantar. Sacar permisos. Los permisos y los cimientos. Pues es lo mismo en una entrevista. ¿Cómo pensamos que vamos a poder llegar a hacer la entrevista si no tenemos los cimientos bien claros? Okay. Y creo que parte importante de eso, y esto es uno de los ejercicios que pongo mucho de los alumnos, es, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Todos sabemos. ¿Qué país está al norte de México? Todos sabemos. ¿Qué capital es la de Yucatán? Todos sabemos. ¿Qué te hace distintivo a ti ante todos los demás? ¿Cuáles son tus fortalezas? Sí, ¿cuál es tu oferta de valor? ¿Qué tienes tú que ofrecer? Ay, no está fácil. Pero lo curioso es, ¿por qué sí sabemos las cosas de allá afuera cuando quién sería o a quién debería de ser? ¿Por qué no deberíamos de poder contestar cuánto es 2 más 2 así? Sí, claro. Pues porque es la persona que más deberíamos de poder conocer. El tema es que muchas veces pensamos que nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos. Y entonces, ¿cómo es que pensamos que vamos a poder llegar a una entrevista y cuando me hagan una pregunta, pues pueda contestarla? Claro. Entonces, creo que parte fundamental de poder llegar a una entrevista es, en serio, poder conocerte. Y poder conocerte muchas veces, lo interesante de esto es que cada vez las firmas, y digo Google, McKinsey, Apple, todas estas, ya no están reclutando con base en el conocimiento, que muchas veces lo que pensamos es que estudié, cuáles son mis calificaciones, cuáles son mis certificaciones. Pero en realidad, más allá que eso, se enfocan hoy en 2 grandes cosas. Uno es cómo puedes resolver problemas y 2, qué aptitudes tienes. Aptitudes me refiero a liderazgo, trabajo en equipo, empatía, resiliencia. Y la primera es cómo puedes resolver problemas, bueno, mucho de lo que has hecho, pero la segunda cosa, cómo puedes demostrar aptitudes. Justo eso te iba a preguntar, porque yo soy súper resiliente. Exacto. Pero ¿cómo te lo comunico? Claro, y eso, Sí, claro. ¿por qué? Porque son palabras nada más. Si yo te digo soy resiliente, Sí, son no, palabras. pues, está padre. Pero... ¿Sí? ¿Cómo me podrías demostrar eso? A partir de experiencias. El tema es que muchas veces pensamos que las experiencias que estoy contando en una entrevista solo deben de ser profesionales, académicas, profesionales. ¿Por qué? Porque es una entrevista de trabajo. Pero si yo me pusiera a pensar, por ejemplo, ¿quién es más líder? ¿Alguien que entró a un trabajo y convence a su jefe que la junta sea el jueves en lugar del viernes? ¿O esa misma persona que tal vez tuvo que sacar la universidad, pero mientras estaba en la universidad tenía que recorrer 3 horas para poder llegar a la universidad, que tenía que poder sacar adelante un trabajo, que tenía que sacar adelante a su familia? Obviamente la segunda persona. Pero muchas veces nos da miedo poder contar ciertas cosas porque pensamos que eso no es relevante. Pero en realidad lo que hace que una persona sea fuerte es esas historias. ¿Cuál suele ser la pregunta más compleja de contestar cuando te hacen hablar de ti mismo? Para mí la pregunta más compleja y la que resume todo es cuéntame de ti. Ay, Esa es. es que por dónde Y esa es la empiezas. base. Sí, claro. Sí. Pero ve cómo a esa pregunta generalmente ¿qué es lo que hacemos? Siempre es, bueno, pues yo tengo tantos años, estudié en tal lugar, ¿qué estoy haciendo? Todas mis credenciales. Sí, pero mi CV. Exacto, pero el CV no puedo competir muchas veces contra personas que tienen ese mismo CV. ¿Qué es lo que me hace distintivo? 2 cosas, las aptitudes y el segundo es el propósito que tienes. Para mí tener un claro propósito es poder llegar y decir, por ejemplo, en mi caso, soy José Manuel Sardain y creo firmemente que la educación puede transformar vidas. Es por eso que decidí estudiar esto, por eso trabajé aquí, por eso hoy quiero trabajar en esta empresa, porque sé que a partir de ahí puedo transformar. Ve cómo la historia es diferente. Es distinto llegar con todas mis credenciales a simplemente poder llegar y decirte a través de mi historia, mi propósito, qué es lo que quiero hacer. Nos preguntan aquí, van llegando preguntas del público. Nos dicen, es muy común que te pregunten cuál es tu peor defecto. ¿Cómo se debe de contestar eso? Acá es algo muy padre eso. Y acá se le conoce como reformulación positiva. Entonces, por ejemplo, y acá como base es,
tenemos que dejar de tener miedo a ser vulnerables muchas veces. A lo que voy. Supongamos que yo te pregunto, estás en una entrevista y te digo, te veo muy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? ¿Y qué es lo primero? La primera reacción que hacemos. No. Y con la voz así, no. Pero ¿qué pasaría si eso, en vez de que sea algo malo, lo pudiéramos transformar a algo bueno? Okay. Por ejemplo, sí, la verdad es que estoy algo nervioso porque cuando me interesa algo, creo que son los mismos nervios que me preparan para dar lo mejor de mí. Okay, Así que el día de hoy, pues estoy nervioso porque me interesa estar aquí. Estoy tratando de sacar mi mejor versión. Okay. ¿Qué estoy haciendo? Oye, pero ¿y cuando te piden el peor defecto? Cuando me pides el peor soy un defecto. hipócrita. No, a ver. Soy requete impuntual, ¿no? Sí, exacto. Pero, por ejemplo, soy tóxico. ¿Qué me pasa? A mí, y es algo real, yo soy súper desorganizado. Okay. O sea, he tratado de tener cuadernos. No puedo. Pero, ¿qué es lo que me da eso? Me da poder tener mucha creatividad y poder estar pensando de muchas cosas al mismo tiempo, a diferencia de tener que ser muy estructurado. Entonces, cuando te pregunten cosas que sean negativas, al final lo que tenemos que pensar es que en una entrevista siempre te estás vendiendo. Siempre. Entonces, la idea es, uno, contesta esa pregunta y después voltéala hacia algo positivo. Por ejemplo, creo que algo que yo tengo que mejorar es que no soy tan organizado, pero algo que me he dado cuenta es que tengo control de las cosas y eso me puede dar mucha más creatividad a poder hacer muchas otras cosas. Sin embargo, en mi vida profesional, hoy puedo decirte que todo lo que tengo lo puedo hacer de forma correcta, aunque no sea la persona que tenga todo apuntado. El método perfecto. Exacto. Okay. ¿Cuál es la manera diplomática de preguntar por el sueldo? Porque muchas veces no te lo dan. Sí. Y como que esperan a que pases más filtros. Sí. Mira, acá yo te contestaría dos cosas. Y la primera es, muchas veces pensamos que tenemos que llegar a la entrevista y luego saber, pues, cuánto me vas a pagar. Porque si no... Pues, ¿cuánto vale el puesto? Pues, ¿para qué me conviene? ¿Para qué voy a estar aquí? Sin embargo, mi sugerencia siempre es, al final de cuentas, todo es práctica. Entonces, ¿por qué estamos rechazando ir a una entrevista si aún ni siquiera tienes esa oferta? Y al final de cuentas eso te puede servir de práctica, incluso si no es lo que estás buscando, para cuando llegue una buena oportunidad te puedas entrevistar bien. Entonces creo que la parte salarial, claro, es obviamente importante, pero tiene que llegar en un punto que ya te esperes a que ya hayas tenido esa entrevista y después puedas recibir esa oferta. Okay. Ya a partir de ahí puede haber esa negociación, pero para mí más allá que la pregunta de, oye, ¿cuánto me vas a pagar? Es, ve a la entrevista. Entrevístate, porque lo que pasa es que muchas veces llegas a la otra entrevista que sí te interesa, pero no tienes práctica. Sí, claro. Entonces, más bien, la tirada es esperémonos a llegar a esa parte de la oferta. Y cuando llegue la parte de la oferta, muchas veces te voltean la pregunta, ¿cuánto esperas tú ganar? Para mí, la respuesta que deberíamos de hacer es, tú voltéaselas a la empresa. Y para mí lo que es importante es poder decirte que quiero estar aquí y estoy seguro que tal empresa está alineada a la industria y sé que tiene las prestaciones que debería de estar. Por lo tanto, quisiera escuchar cuánto ustedes tienen. Ok, o sea, tratar de evitar decir De evitar 2 millones ¿Qué de es lo que dólares. pasa si yo te digo, yo quiero ganar X? Y la empresa estaría dispuesta a pagarme El más. doble. Sí, claro. ¿Para qué estamos diciendo? Entonces, mejor espérate claro. a que te lleguen esa pregunta, ¿no? Hay que tener cuidado con ser verídicos, porque yo creo que lo más valioso de esto es las personas que te entrevistan conocen al ser humano Sí. muy bien. Y cuando pretendes ser algo que no eres, se nota. Se Nada nota. más hay que ser verídicos y no tener miedo a eso. Exacto. Es lo que nos estás diciendo. Y- Sean ustedes. Es claro, y es otra vez. ¿Por qué nos debería dar miedo ir a una entrevista si no te están haciendo preguntas de geografía, ni de política, ni de matemáticas? Te están haciendo preguntas de quién. De la persona que más deberíamos de conocer. Sí, pero no nos conocemos. No nos ese es el conocemos. tema. O no nos claramente. aceptamos del O todo, no ¿no? aceptamos o nos da miedo ser vulnerables. O muchas veces la percepción que tenemos de nosotros Es diferente. es diferente. Claro, suele. O incluso errónea. ¿A qué me refiero? Si yo pregunto, esto lo hago mucho a veces con mis alumnos en clase, y cada semestre me sorprende las respuestas. Les pido que pongan 10 características de ellos. 8 de 10 son negativas. Sí. Madre. Entonces, Nos Ok. da miedo. ajá, entonces, ¿dónde están tus talentos? ¿Dónde están tus Sí, claro. aptitudes? El reconocimiento de esos Claro. talentos. Y creo que otra vez volvemos un poco a lo mismo de tratar de ser, como dices, auténticos. Y por ejemplo, ve cómo ni siquiera ha empezado la entrevista y te puedo mostrar un candidato que quiero tener en mi equipo. Candidato 1, cuando empezamos a hablar, ¿qué es lo primero que nos preguntan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué contestamos? Bien, ¿y Bien, tú? Sí. ajá. Segundo candidato, ¿qué pasaría si nos quitamos un poco ese miedo y estamos emocionados de ir a esa entrevista, queremos ese trabajo y me preguntas, ¿cómo estás? Estoy muy bien, la verdad es que estoy muy feliz, muy agradecido de estar aquí. Trabajar en este lugar, la verdad es que ha sido un sueño de hace mucho tiempo, así que Estoy el día de hoy emocionado. estoy emocionado y estoy listo para dar lo mejor de mí. Ok. No he empezado ni la entrevista. Pero sin sonar exagerado, porque Claro, eso ya es, sí, no, ese es ya un- suena. ya es marketing, Exacto, ¿no? pero Sí, eso sí. es Ese el alinearlo secreto, sí, un claro. poco a la personalidad de cada uno. Exacto. Pero es mostrar que a quién prefieres tener, a alguien que sabe todo, pero llega y no ves ni siquiera que Sí, tiene claro. ganas de estar. Oye, José Manuel, estamos platicando con José Manuel Sardain, es experto en reclutamiento. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando vamos a una entrevista de trabajo? Uno, creo que lo que hablamos... Déjame empezar por la vestimenta. Exacto. Y creo que la vestimenta muchas veces tenemos la idea de tenemos que ir formales. No, a ver, no. Depende mucho a qué te estés yendo a entrevistar. Por ejemplo, si te vas a ir a entrevistar a un bufete de abogados, a una firma de consultoría, claro, tienes que ir trajeado en caso de mujeres, o sea, mucho más formal, todo esto, ¿no? Pero si vamos, por ejemplo, a una empresa, un startup, o una empresa de tecnología. Sí, una televisora. Justo no es como que tienes que llegar, es más bien alinearte a la cultura de trabajo de esa empresa. Y eso habla bien de ti. Porque, claro, ya sabes. ok. sabes, o sea, entiendes la cultura de esa empresa. Es como, por ejemplo, si vas a una empresa de tecnología, no sé, Google, y te vas de traje, no entiendes lo que es Google, porque eso no es. Entonces, ¿qué es lo primero que estás diciendo? No tengo ni idea a qué vengo. Sí, claro. Entonces, creo que hablando un poco de vestimenta es eso. uno de los errores Exacto. que cometemos cuando no. ¿Qué otros? Creo que otro, te va a sonar muy chistoso, pero cuando vayan, y esto creo que lo hablo más a los jóvenes, cuando vayan a una entrevista, van solos a la entrevista. Y parece broma, pero es que me han tocado tantas veces que van con los papás. No, no es cierto. No es cierto. No me es digas, cierto. José Manuel. Estás jugando con Te van a nosotros. escuchar los marcianos y nos van a vaporizar a No todos en es la tan tierra. broma que no solo me Madre. acompañan, me hablan los papás para preguntarme cómo le va al No, hijo. no es cierto. O escriben los papás las cartas que tienen que redactar. No. Dejen Entonces, en paz a sus hijos. por claro, favor. o sea, tenemos que hacer que ellos sean los responsables, Claro. ¿no? De entrada, nunca contratarías a alguien que va con la mamá. Claro, papá. o sea, Hombre. imagínate, ¿no? Ok, Otra cosa no, que madre. parece broma, pero la puntualidad no es, cuando hablamos de puntual y si vas a llegar y tú juntes a la 1, no es llegar al 5 para la 1. Si realmente quieres esa entrevista, estate media hora, una hora antes, espérate ahí, tómate un cafecito afuera, pero no puedes pensar, y esto me ha tocado 40,000 veces. Llegan así. ¿Y entonces qué pasa en la entrevista? Sí, Ya vienen estás nervioso, acelerados. estás acelerado, no vas llevando. Y entonces qué coraje que la entrevista no fue bien, pero no por tu capacidad, sino porque llegaste tarde. Entonces creo que ese es otro de los errores comunes. Otra cosa, esto que parecía que es tan inocente, el día de la entrevista, si realmente queremos la entrevista, dejemos esto tantito. Habla del celular, para los que nos están Ah, escuchando. sí, perdón. Sí, no, Sí. no te preocupes, José Manuel, no te preocupes. El celular, dejemos el O celular sea, tener el tantito. celular en la mano o ponerlo sobre la Claro. mesa, bye. Pero, ¿qué pasa? Y más allá que tenerlo en la mano, ¿qué pasa si estamos, por ejemplo? Imagínense que ustedes me van a entrevistar, salen y lo primero que yo estoy es así, viendo el Todo celular. amorrado. ¿Qué me estás Ajá. diciendo? No quieres estar aquí. Sí. Pero la otra cosa también, y esto me ha pasado, estás en la entrevista y de repente llego y he visto a candidatos que están tristes, no nerviosos, tristes. ¿Tristes? Y les dices, ¿qué te pasó? No, pues es que acabo de revisar mi Instagram. ¿Y qué crees? Que mi ex ya se va a casar. Ah, Entonces, imagínate. madre mía. No, no, El es tema- que siento que estás jugando con No, nuestros sentimientos. te lo prometo. Y que esto no es cierto. No, o sea, pasa tan seguido. Y perder una entrevista por haber revisado la red social. No. No, y haber comunicado cosas que ni merecen siquiera- el- no no, merecen el o sea, trabajo. No, entonces creo que muchas veces se nos olvida lo que los puede. Las redes sociales, claro, son importantes, son buenas, pero nunca sabes qué te puede mostrar. Entonces, tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que nada más, como resumiendo, para mí la parte más fundamental del error más grande es, supongamos que vas y estás en la calle y hay un banco y te dice, contrata la tarjeta de crédito. Y te empiezan a decir, es que contrata la tarjeta de crédito porque fíjate, si tú contratas la tarjeta de crédito, me van a promover, me van a hacer el mejor vendedor, me van a dar un bono, me van... ¿Contratarías la tarjeta? No, pues. No, ¿Por hombre. qué? Sí, no, claro. Porque estás hablando solamente de lo que yo voy a Claro. ganar. Claro.
Es lo mismo que los candidatos hacen cuando llegan a una entrevista. ¿Por qué quieres este trabajo? No, pues porque voy a crecer, porque voy a trabajar, porque voy a tener retos, porque... ¿Y dónde queda allá afuera? Claro. Perdón por ser, pero me da igual lo que tú quieras. Al final tú estás representando una empresa. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Cómo podemos contestar este tipo de preguntas? Cuando podemos llegar que el propósito sea alineado al propósito de esa empresa. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en tele, ¿por qué quisiera trabajar ahí? Porque sé que los medios son la forma más importante de poder llegar a impactar a gente. O sea, es como explicar cómo me voy a realizar como persona contigo, como Exactamente. empresa. Y qué puedo aportar y cómo puedo sumar al propósito de esa empresa. Entonces cambia. Porque entonces no es lo que yo voy a ganar. Claro. Es como yo voy a poder aportar ese propósito de la empresa. ¿Qué tanto hablar? Porque hay límites. Hay gente que hablamos mucho. Exacto. Si nos haces una entrevista a cualquiera de nosotros dos, nos podemos pasar ahí una hora hablando. Hay que tener cuidado con eso también. Sí, creo que para mí la parte más importante es pensar que la entrevista no es lo que es una plática. Y es literal. Imagínate que si vas con un amigo a una plática, pues es horrible que nada más estés escuchando, ¿no? Es poder dialogar. Y entonces yo te doy una idea, me compartes otra idea. Es eso, pensar que es un diálogo más allá de solamente tú echarte todo el rollo. Cuando nos preguntan, ¿tienes alguna duda? Súper bueno. ¿Debo de tener dudas? Sí, pero te diría que acá todo esto es como si dijeras, ya porque puse un bloque en el edificio, ya se construyó el edificio. No, pero son esos pequeños bloquecitos que van sumando ese edificio. Lo mismo en una entrevista. No porque hagas una buena pregunta ya te van a dar la oferta, pero son esa suma de cosas. Pero si no pones un bloque, sí se puede caer el edificio. Si no llegas a tiempo, puede caerse el edificio. Bueno, lo mismo con las preguntas al final. Pero, ¿cuál es el error más grande cuando te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Que las preguntas van relacionadas a ¿y cuánto me vas a pagar? Oye, ¿y es cierto que el viernes puedo salir temprano? ¿Y cuántas vacaciones? ¿Y de qué hora a qué hora voy a trabajar? ¿Y cómo es trabajar aquí? ¿Tengo tiempo para desayunar? Ajá. Y entonces, ¿qué me estás diciendo? Que ni siquiera conoces realmente a la empresa. Que no sabes ni siquiera a qué viene. No sabes ni siquiera por qué quieres estar acá. Entonces, mi idea, o sea, lo que yo siempre sugiero es que cuando hagas ese tipo de preguntas, cuando te hagan preguntas al final, veas al entrevistador, pero más allá que verlo como la empresa, que lo veas que en ese momento tal vez es interesante, tal vez estás entrevistándote con, no sé, con un director. Y en ese momento es a lo mejor algo interesante aprender algo de esa persona. O sea, se valdría decirle, oye, sí tengo una duda, cuéntame por qué estás trabajando aquí. O, por ejemplo, algo justo eso, exacto, o por ejemplo, incluso hacerlo todavía más introspectivo, es decir, ¿qué le recomendarías a alguien que está a punto de trabajar en esta industria? ¿Qué te hubieras recomendado a ti mismo hace 20 años antes de empezar a trabajar en esta empresa? Entonces ve cómo lo que se transforma es más allá de a ver qué voy a ganar otra vez, es quiero aprender un poquito de ti. Eso está bueno. Cuéntame, ¿qué necesito? ¿Qué quiero saber? Y entonces se convierte en algo interesante. Yo entrevistaba a 50 candidatos a la semana. No me acordaba ni de sus nombres ni de sus caras. Es la verdad. Todo eran notas. Pero ¿de quién sí me acordaba? De esa persona que te hace, exacto, que te hace sentir diferente. Y ahí entra un poquito esta parte que suena medio a veces loco, pero esta parte que es como crear empatía. Por ejemplo, si yo llego y veo que tienes un logo de un equipo de fútbol al que yo le voy, ¿por qué no poder crear ese vínculo? Decir, tú también le vas. Oye, ¿viste ese partido? ¿Qué tal? ¿Qué acabo de hacer? Te acabo de hacer sentir diferente. Y me voy a acordar, es el que le iba al Chelsea. O es el que le va al América y yo no le voy al América. ¿No? Exactamente. Entonces ve cómo es poder crear un poquito más allá que ese vínculo. Solamente, y es a lo que voy otra vez, es no ser informales, no, pero es poder ser un poquito más tú. Es como poder llegar a querer conectar con una persona. Claro. ¿No? Qué interesante. Tienes una iniciativa de educación donde dice que el dinero no es una barrera. Cuéntanos en el minutito que nos queda. Claro, esto empezó en COVID. Decidí que podía aportar algo allá afuera. Pues al final trabajé en consultoría. Entonces empecé a crear cursos, pero mi idea nunca fue cobrar. Siempre fue, quiero compartir un poco de lo que sé
pero a través de aportación voluntaria. Si alguien tiene dinero y me quiere dar algo por el curso, bienvenido. muchas gracias. No tienes dinero y quieres entrar a mi curso, métete. Entonces empecé a crear cursos y cada fin de semana doy estos cursos en vivo. Así que estos cursos los publico en mi Instagram, es SardainJM, y son cursos Con de... Z, ¿verdad? Sardain. Con Z, SardainJM. SardainJM. Exacto. Y son cursos desde cómo hacer tu currículum, cómo entrevistarte, cómo presentar, cómo hablar en público, cómo hacer presentaciones estilo consultoría, cómo hacer tu perfil de LinkedIn, todo en temas de desarrollo profesional, pero la idea es eso, que la educación no sea una barrera con el dinero. Ah,